Bueno, y en este bloque del programa, hoy fue variada, ¿no?, la agenda, ¿no? Tema que hace a lo político, a lo institucional. El primer tema abordado con el diputado nacional Fernando Carvajal en relación a la aprobación de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Después pasamos a la temática ambiental con esta causa o este fallo del Superior Tribunal de Justicia ratificando lo sentenciado por tribunales inferiores que ordenan al municipio de Mercedes de eliminar un basural a cielo abierto, ¿no? Hoy, justamente 5 de junio, Día Mundial del Ambiente. Recién que tuvimos aquí la visita en estudio de estos 3 jóvenes muy emprendedores en el ámbito de la cultura, ofreciendo un espacio como Cine Naé y con la presentación de una nueva película este sábado. Y ahora nos metemos en el ámbito de la salud. Estamos teniendo realmente el comportamiento, el estado del tiempo, parece que nos estamos pasteurizando, ¿no? Pasamos del frío al calor, después frío de vuelta, ahora calor nuevamente. Para este fin de semana están pronosticadas temperaturas máximas que van a superar los 30 grados, o sea que de andar todos abrigados, que nos tiramos el placar encima, ahora vamos a estar de ojotas y mangas cortas tomando tereré. Y hay muchísimos casos de afecciones respiratorias, ¿no? Gripes, neumonías. Vamos a preguntarle también al médico infectólogo con quien ya estamos en comunicación telefónica cómo estamos en relación al COVID. Bueno, lo tenemos al doctor Fernando Achinelli, médico infectólogo. Doctor Achinelli, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Liliana. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, ¿cómo estamos en relación? Solemos decir así, hablando en castellano básico, hay pestes de todo tipo dando vuelta, ¿no? Todo el mundo tosiendo, estornudando. Bueno, ¿cómo estamos con estas enfermedades? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los síntomas? ¿A dónde debemos acudir? ¿Al hospital de campaña como con el COVID y con el dengue? Bueno, todo lo que nos pueda enseñar al respecto, por favor. Bueno, estamos en un momento de tiempo de lo que denominamos infecciones respiratorias agudas en el marco actualmente del brote por dengue, ¿no? Así que la realidad es que estamos asediados por una serie de virus, de los cuales influenza es el principal productor de estas infecciones, ¿no? La gripe estacional, que año tras año va causando muchas infecciones en la población, sobre todo en los grupos de riesgo. A lo que debemos agregar virus sincicial respiratorio, este virus que siempre estuvo asociado a la pediatría, pero que cada vez va ganando más terreno en los adultos, sobre todo en los mayores de 60 años, y por supuesto COVID-19, que no podemos olvidar, este virus pandémico, que si bien tenemos pocos casos, uno cabe esperar, diríamos, por el periodo estival de invierno, es probable que aumente sus casos, ¿no? Así que hay 3 virus que tenemos que tener en cuenta, y un cuarto que es el dengue, ¿no? También usted lo estaba mencionando por las características de la temperatura. ¿Y la neumonía? Bueno, neumonía es una enfermedad bacteriana que ocurre todos los años, pero esta neumonía generalmente se da durante todo el año, ¿no? No es exclusivo del invierno, sino que es una infección dada por el Streptococcus pneumoniae, que es una bacteria que tenemos colonización orofaringia y que en algunos pacientes se vuelve invasiva y produce la infección que conocemos como neumonía. Pero esto, en general, tenemos números estables durante todo el año. ¿Y se puede contraer, por ejemplo, un tipo de influenza? Y explíquenos cuántos tipos de influenza tenemos. ¿Se puede contraer o podemos estar afectados, digamos, con un estado gripal o con un tipo de influenza y también neumonía y también dengue o COVID, por ejemplo, todo eso mezclado? Claro.
La realidad es que con el advenimiento de la biología molecular, la posibilidad de hacer PCRs para todos estos virus, a lo largo de estos 3 años de pandemia hemos tenido diferentes infecciones duales, así se llaman, ¿no? O coinfecciones, ¿no? Hemos tenido la conocida flurona, ¿no? Cuando se da en un mismo paciente la infección por influenza con COVID-19, o COVID-dengue, que es la infección de COVID-19 con virus del dengue, ¿no? Hemos tenido diversas manifestaciones de estas infecciones respiratorias. Principalmente lo que tiene que ver con los respiratorios son síntomas de fiebre, dolor de garganta, muchas mialgias, artralgias, y esto es lo que caracteriza a estos. Mialgias y artralgias, ¿qué significa? Son dolores musculares, nos duele la espalda, nos duelen las piernas, nos duele la zona de la cadera. Son todos dolores que uno los caracteriza como parte de los síntomas clásicos o comunes que tienen en común estos virus respiratorios, ¿no? Que los recuerdo, ¿no? Influenza, COVID-19 y virus sincicial respiratorio. Así que muy importante que las personas, sobre todo los grupos de riesgo, que vamos a recordar quiénes son los mayores de 65 años, son personas que tengan comorbilidades como enfermedades respiratorias como asma bronquial o EPOC, enfermedades cardiovasculares, pacientes inmunocomprometidos, aquellas personas que viven con VIH, y trasplantados y pacientes oncológicos o oncohematológicos. Todas estas personas necesitan el diagnóstico de cualquiera de estos 3 virus, por lo tanto importante la consulta a su médico o al sistema de salud. Y debemos recordar que todo el sistema de salud está apto para atender estas patologías, dado que el hospital de campaña ahora es un hospital general, ¿no? Así que atiende no solamente las afecciones respiratorias, sino otro tipo de patologías, por lo que pueden consultar también a los otros centros de salud para el diagnóstico y el tratamiento de estas infecciones. Preguntaba puntualmente por el hospital de campaña, primero porque fue el centro de referencia del COVID-19. Después, cuando nos atacó el dengue, nuevamente la recomendación era dirigirse al hospital de campaña, ¿no? Y ahora con todas estas enfermedades infecciosas virales que usted mencionaba, por eso preguntaba si lo recomendable es también continuar yendo al hospital de campaña, sobre todo para, yo estoy pensando en voz alta, para saber si los síntomas que se manifiestan son compatibles con cuál de los virus, ¿no? Si el COVID, el dengue o la influenza. Exactamente, sí. Sin duda que el hospital de campaña es, podemos decir, un baluarte o un bálsamo a lo largo de estos años con tantas epidemias o pandemias que hemos tenido, ¿no? Con los virus que usted ha mencionado anteriormente, y la guardia y el hospital sin duda es un lugar de consulta, sobre todo de este tipo de infecciones. Así que es un lugar de consulta, no es el único. Y las personas, diríamos, para que no estén deambulando muy lejos de sus hogares, pueden consultar, si los síntomas son leves, a los centros de atención primaria o a su hospital más cercano, ¿no? Pero sin duda que también el hospital de campaña es un lugar de consulta y de diagnóstico de las infecciones respiratorias. Doctora Chinelli, a ver, presento algunos síntomas. Por ejemplo, me empieza a picar un poquito la garganta, estornudo, me duele un poco la cabeza, levanto un poquito de temperatura y viene, no sé, la vecina, el pariente, y te dice, mira, tómate esto, no voy a dar ningún nombre de medicamento, ¿no? Dice, mira, tómate esto, porque yo estuve igual, me dolía un poquito la garganta, estornudé un poco, me dolía la cabeza, me picaban los ojos, me tomé esto y ya me pasó todo. ¿Qué debemos hacer? No, sin duda que la automedicación no es el mejor consejo que podemos dar a los oyentes. Siempre uno debe consultar al médico para evaluar las características de esa infección, más aún si estamos hablando de un paciente mayor de 65 o un paciente que esté dentro de los grupos de riesgo. No antibióticos, estamos en la era de la resistencia antimicrobiana, por lo tanto debemos cuidar a los
pocos antibióticos que nos quedan para tratar las infecciones y siempre la consulta oportuna para llegar a un cuadro, como usted mencionaba, ¿no?, de neumonía o de cualquiera de estos virus o de dengue. La realidad es que siempre debemos hacer la consulta por cualquiera de este tipo de infección. Y no automedicarnos, ¿no? y tampoco la vecina, el pariente, o ir a la farmacia y preguntarle ahí a la persona que atiende en alguna farmacia a ver qué podemos tomar. Creo que la única recomendación que podría dar es paracetamol, que 500 miligramos de 1 gramo para aliviar los síntomas y darnos la fuerza para consultar al equipo de salud, ¿no? Creo que esa es la única recomendación que podemos dar, ¿no? Esto nos pasaba con dengue, ¿no? Personas jóvenes entre 20 a 40 años con síntomas que parecían leves, pero que en el transcurso de 6-12 horas se complicaban, ¿no? Entonces, siempre debemos tener esta alerta de que cualquier tipo de infección respiratoria, más aún las respiratorias, ¿no?, que afectan al pulmón, un órgano tan importante para nuestro organismo, la consulta debe ser precoz y oportuna. ¿Y es habitual, es común que se presenten este tipo de enfermedades infecciosas en esta época del año, o estamos teniendo mayor cantidad de consultas, mayor cantidad de casos? ¿Y qué pasa con esta variabilidad térmica, ¿no? Pasamos del frío a calor, ayer estamos todos abrigados, hoy ya estamos con ropa muy liviana, y el fin de semana vamos a estar de mangas cortas y ojotas. ¿Esto también afecta? Sí, lo que uno puede decir es que el periodo de frío nos hace que estemos en lugares poco ventilados, encerrados, y eso predispone a que si hay una persona enferma en nuestro núcleo familiar, nuestro núcleo laboral o de amigos, podamos contagiarnos, ¿no? Y cuando ascienden las temperaturas, aparecen los fenómenos alérgicos, de tos, de estornudos, puede aparecer dengue. Así que la realidad es que este tiempo es estamos transitando, diríamos, este invierno de virus respiratorio junto al dengue, ¿no? Como usted lo decía, ¿no? 30 grados vamos a tener este fin de semana, y eso predispone a que el vector, el Aedes aegypti, vuelva a salir de sus huevos, muchos de ellos infectados, y entonces vuelvan a aparecer casos de dengue, ¿no? Así que no olvidar las recomendaciones del descacharrizado de nuestras casas. No porque estemos en invierno el vector no va a circular, debemos seguir con los cuidados de prevención de dengue en los barrios de capital. La semana pasada cerramos la semana tratando del tema del dengue, ¿no? Que no debemos bajar la guardia aún en invierno, y que forma parte de los mitos que el vector desaparece en invierno. No es así, por eso bien vale la recomendación lo que usted nos está diciendo en este momento. Y algo muy importante que quiero reforzar, el concepto de la vacunación, ¿no? Vacunación antigripal para los grupos de riesgo, los mayores de 65 años, con todas las indicaciones que mencioné anteriormente, y refuerzo de vacuna de COVID, aquellos que ya ha pasado un año de su última dosis, acercarse a los centros de vacunación que funcionan en el Hospital Llano y en la Facultad de Medicina, y también en algunos de los CAPS de la ciudad. Muy importante, dado que COVID, podemos decir que tenemos pocos casos, no hemos tenido pacientes internados graves en las últimas semanas, y esto es gracias a este muro inmunológico que tenemos con las vacunas. Pero no podemos dormirnos en los laureles y seguir trabajando con las vacunas en la población. ¿Los casos que estamos teniendo aquí en Corrientes son normales para esta época entonces, doctora Chinelli? Sí. ¿O vamos en aumento? Siempre aumentan en el mes de junio, generalmente en la semana 23-24, que sería dentro de 15 días. Clásicamente ha sido el pico de las infecciones respiratorias en Argentina, salvo el 2022, que fue el año en que empezamos a normalizar nuestra situación laboral y social. El pico de influenza se adelantó a los meses de enero, febrero y marzo, pero yo creo que en los próximos 15 días vamos a tener la mayor cantidad de casos de influenza y de otros virus respiratorios, ¿no? Así que a cuidarnos. El Boletín Epidemiológico de Nación informó en la semana 21, que fue la semana antepasada, casi 288.000 casos acumulados de
infecciones respiratorias por virus, ¿no? Así que es un número importante y esto nos habla de que la curva está en ascenso. La famosa gripe A, ¿estamos teniendo casos también? Influenza A, exactamente, tanto la estacional, que es la H3N2, como la H1N1, como la conocíamos en el 2009, son las que representan la gran mayoría de los casos. También tenemos influenza B, recordemos que hay influenza A e influenza B, la que más predomina es la tipo A, pero se comportan de la misma manera ambos virus. Bien, ¿y qué debemos hacer como tratamiento? No hablo de medicación, sino, además de la medicación, ayudar con qué indicaciones. Consumo de agua, por ejemplo. Es muy importante la hidratación cuando un paciente está con tos, con aumento de la frecuencia respiratoria, pierde mucha agua en esta requerimiento de oxígeno que tiene el pulmón, por lo tanto, buena hidratación, buena alimentación, hacer reposo, esto es importante, ¿sí? Porque muchas veces hay personas jóvenes o adultos que no hacen reposo cuando están con infección por influenza y pueden tener recaídas con otras infecciones, así que el reposo es muy importante. Y el cuidado de las personas que nos rodean, ¿no? Si tengo influenza o COVID, debo usar barbijo, ya sea en mi hogar, ya sea en el ámbito laboral, para evitar contagiar a otras personas, y recomendable en los grupos de riesgo, si ocupo el transporte público, utilizar barbijo para movilizar. ¿Y cuánto tiempo lleva la recuperación aproximadamente? Realmente el periodo de contagio son 5 días y después 5 días más para restablecerme, digamos, de esa fatiga, de ese decaimiento que nos deja la infección respiratoria. Pero con 5 días de reposo es más que suficiente para volver al trabajo. Bueno, cuando decimos buena hidratación, ¿solamente agua o pueden ser otro tipo de bebidas? En el caso de influenza, solamente agua. Recuerda que cuando hablábamos de dengue, ¿no? Hablábamos de algunos tipos de bebidas que tenían iones, ¿no? Por eso es el caso del dengue. Pero con influenza, agua es suficiente. Bueno, doctor Fernando Achinelli, médico infectólogo, le agradecemos esta comunicación, como siempre, ha sido muy claro. Lo importante entonces es clarificar estos mensajes y decir a la población que debe acercarse a los centros de vacunación para reforzar su calendario de vacunación. Muy bien, muchísimas gracias, que tenga usted buenas noches. Buenas noches. Bueno, clarísimo, como siempre, el doctor Fernando Achinelli, médico infectólogo, que recuerdo durante la pandemia fue uno de los médicos más requeridos y consultados periodísticamente, junto a la doctora Angelina Bobadilla, la doctora Claudia Campias también, por ahí no tanto en entrevistas, sino también en las consultas de manera en línea privada. La doctora también, Claudia Campias, junto a la doctora Bobadilla, al doctor Achinelli, siempre con celulares abiertos, ¿no? A cuidarnos. Ahora el fin de semana que vamos a tener temperatura prácticamente de verano, esto... si tenemos ganas de tomar algo fresco, si nos da ganas de tomar tereré, por ejemplo, no es necesario poner tanta cantidad de hielo, ¿no? Porque la variabilidad o la amplitud térmica, porque a la mañana están anunciadas temperaturas altas, entre 17 y 20 grados. Pero dentro de unos días nuevamente vamos a tener otra vez temperaturas bajas. Entonces está bien, hace calor, pero bueno, debemos cuidarnos, ser prudentes, ¿no? Tanto adultos como niños. Los niños que juegan, transpiran, bueno, eso también estar atendiendo, que si transpiramos, ya sea un adulto o un niño,
y la ropa se moja por la transpiración, bueno, cambiar inmediatamente, no estar y permanecer con esa ropa transpirada. Y los dos extremos también, cuidar a nuestros adultos mayores porque sufren las consecuencias de estar a veces en los ambientes cerrados, que está fresco por la humedad, y salimos y nos encontramos con el calor. Bueno, todo eso hay que tener la prudencia de cómo manejarnos. No automedicarnos, eso un cartel así grande, ¿no? Remarcado en negritas, resaltados con colores, no automedicarnos. Si estamos con síntomas, para quienes somos alérgicos sabemos perfectamente diferenciar cuando estamos ante síntomas alérgicos y cuando pasan a otro tipo de síntomas. Porque los alérgicos sabemos, conocemos la rinitis, ese estornudo y esa tos alérgica. Y además tenemos los medicamentos de base, los antihistamínicos, para combatir esos estados alérgicos que son muy frecuentes en esta época del año. Pero cuando ya aparece el dolor de garganta, la cabeza, el dolor muscular, me duele todo el cuerpo, y cuando aparece la temperatura, bueno, ahí muy bien Francisco Acosta, que colocó la imagen, un dibujo que tiene prohibido, ¿no? El símbolo de prohibido, no te automediques. Muy bien, Francisco, gracias. No automedicarnos y concurrir al centro asistencial de salud que tengamos más próximo. Yo puse como centro de referencia el hospital de campaña, porque realmente fue un acierto en la política provincial, en la salud pública provincial, un acierto la decisión política de crear este hospital de campaña Escuela Hogar, porque centro de referencia para el COVID, centro de referencia para el dengue, y sí podemos llegar hasta el hospital de campaña también cuando tenemos algún síntoma y no sabemos bien de qué se trata, porque puede ser dengue, puede ser COVID, porque los síntomas son muy similares, puede ser una neumonía, puede ser algún tipo de influenza o algún virus respiratorio, ¿no? De alguna enfermedad infecciosa respiratoria. No automedicarnos, tampoco exponer y andar desparramando el virus por todos lados, irnos a trabajar, circular por la calle en un transporte público, andar a los estornudos con los mocos, tosiendo y dejando en todos lados el virus, porque con eso vamos contagiando. Entonces, si estamos con mocos, si estamos con tos, volvamos a la conducta responsable de protegernos con el barbijo. Entonces evitamos la propagación de ese virus en cada estornudo, en cada tos, con los mocos. Si tenemos pañuelitos descartables, no andar dejando en algún lugar o tirándolos por ahí, porque de esa manera contribuimos a propagar el virus. Entonces tenemos que tener conductas responsables. Todo lo que aprendimos en la pandemia con el COVID debemos seguir aplicándolo. Si estornudamos, no agarra de golpe, así nos sale el estornudo o la tos, ¿cómo debemos hacerlo? Vamos a utilizar la herramienta de la imagen en el streaming y se hace así, con flexionando el brazo, el codo, y atajando, si no tenemos un pañuelo, el estornudo o la tos, así, de esta manera. No así poniendo, para los que están escuchándome por la radio no me ven, pero no poniendo como hacíamos antes y como veo que se sigue haciendo, colocando las manos acá, ¿no? Para atajar el estornudo o para atajar la tos. Con las manos a la nariz o a la boca, no, sino llevando el
doblando el brazo, la parte del codo y la parte de adentro, ahí sí. ¿Por qué no hacerlo con las manos? Porque con las manos tocamos todo. Si después de estornudar o toser, que nos atajamos con las manos, no cubrimos la nariz o la boca con las manos, y después apoyo en la mesa, agarro el picaporte o me subo al transporte, al colectivo, y agarro. Bueno, por eso es la recomendación de no utilizar las manos, sino hacerlo con el brazo doblado a la altura del codo y ahí estornudar o toser, porque no andamos con esa parte del brazo llevándonos todo puesto. Son recomendaciones, es decir, mirá lo que nos está diciendo como si fuéramos todos niños y nos está hablando una maestra jardinera. No, porque lo vemos a diario. Entonces son conductas que ya tienen que estar incorporadas y debemos ser responsables para no, en esta época del año y con la cantidad de casos que hay, es normal que se produzcan estas infecciones en esta época del año. Bueno, si estamos con algunos síntomas, no andemos desparramando virus y dejando por donde vamos pasando, ¿no? Y menos que menos en el colegio, las aulas, espacios cerrados, en los lugares de trabajo, como la radio, por ejemplo. Un estudio de una radio es herméticamente cerrado. Entonces, esa recomendación. Y a los empleadores en los distintos ámbitos de trabajo, que está plenamente justificado que un trabajador con síntomas no tiene que concurrir al trabajo y esa ausencia tiene que estar debidamente justificada para los empleadores. Porque después el resultado es mucho peor. Que se enferme uno y que no asista a trabajar es una cosa. Ahora, si va enfermo, infectado por algún virus, asiste al trabajo, desparrama el virus en el ámbito laboral, ahí ya no va a ser uno, van a ser 2, 3, 4, 5 que van a ir cayendo y entonces mayor cantidad de trabajadores que no van a poder concurrir al trabajo. Entonces, todo eso que instalamos durante la pandemia por el COVID-19, tenemos que seguir trabajándolo, asumiéndolo, incorporando nuestras conductas y en todos los ámbitos. El lavado de manos, también recordar, el lavado de manos es lo básico en la salud pública, el lavado de manos. Algo tan básico, pero parece que tampoco lo tenemos incorporado. Y si estamos así con síntomas, ¿no? Que no sabemos si es un simple resfrío, una gripe, una alergia o qué, no compartamos el mate. No compartamos el mate o el vaso de agua o los utensilios con los que comemos. No compartamos el mate. Se sigue viendo eso. Y otra vez, si estamos con síntomas, con mocos, con la garganta, con tos, usemos barbijo. Recomendaciones que nunca están de más, a cuidarse y consultar al médico de cabecera de la familia o al centro asistencial más próximo o acudir al hospital de campaña, hacer el reposo necesario, no automedicarnos, buena hidratación, una buena dieta de comida sana y aguantar nomás, que así como llegó, se va. Y a las personas que están en los grupos de riesgos, que son mayores de 65 años, las personas que tienen comorbilidades, los pacientes cardiovasculares, los inmunocomprometidos, las personas trasplantadas o pacientes oncológicos, todos
todas estas personas están los de grupos de riesgo, ahí sí, por supuesto, que inmediatamente consultar al médico o ir al centro asistencial de salud más próximo y cuidar a los dos extremos, a los adultos mayores y a los niños.